Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Y bueno, pues estamos aquí en el servicio, ¿verdad? Parece que hoy no hay colaboradores para la lectura, Ya llegué, pero disculpen, ya llegué. ok. Bueno, pues ya llegó por aquí la compañera Sandra. Pues eh, vamos a comenzar con la lectura, la reflexión. Posteriormente pasaremos al tema, que es el cuarto paso. Y bueno, pues Sandra va a estar aquí apoyándonos para esta acción de coordinación. Adelante, Sandra. Gracias, disculpen la demora. 26 de diciembre, la chequera del Banco de la Fe dice así. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. ¿Cómo? Podría exclamar alguien. Esta no es una promesa de Dios. Eso es correcto, pero fue una promesa de un hombre y por tanto se convirtió en nada. Pedro pensó que estaba diciendo algo que cumpliría con seguridad, pero una promesa no tiene un mejor cimiento que una resolución humana. Caerá a tierra tan pronto surgió la tentación. Pedro negó a su Señor y recurrió a juramentos para confirmar su negociación. ¿Qué es la palabra de un hombre? Una vasija de barro que se quiebra con un golpe. ¿Qué cosa es tu propia resolución? Un capullo que con el cuidado de Dios puede convertirse en fruto, pero que dejando a sí mismo caerá al suelo con el primer viento que agite la rama. De la palabra de un hombre pende únicamente lo que pueda soportar. No dependas en absoluto de tu propia resolución. De la promesa de tu Dios pende el tiempo y la eternidad. Este mundo y el venidero, tú, todo y el todo de todos tus seres queridos. Este volumen es una chequera para creyentes y, y esta página tiene el propósito de ser una advertencia en cuanto a cuál banco acudan. Y cuán firma de cheques acepten. Apóyense en Jesús sin límites. No confíen en ustedes ni en nadie nacido de mujer, más allá de los deberes límites, pero confíen única y plenamente en el Señor. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Pedro sin duda había escuchado la profecía que le había dicho Jesús. Le había dicho Jesús que había sido solicitado para ser zarandeado, pero que él había rogado al Padre para que no saliera dañado de esa situación. En otras palabras, le había salvaguardado, pasara lo que pasara. Y cuando Pedro le dice estas palabras, yo no me voy a escandalizar de ti, aunque los demás sí lo hagan. Él estaba plenamente seguro en sí mismo, pero su respuesta no era correcta, porque Jesús estaba hablando y estaba diciendo que lo iban a zarandear.
y zarandear era importante para él porque tenía que reconocer lo frágil que es el propio hombre. Tenía que bajar su soberbia. Por eso cuando llega el momento y que está en el patio donde estaba siendo juzgado Jesús, allí estaba en el patio y la mujer dijo, ese también es uno de ellos. Y él dijo, no, 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 yo no soy eso. Sí, porque hablas como ellos. Y entonces empezó a blasfemar y a maldecir porque tenía miedo por su vida. Y dentro de todo esto, cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así lo hizo. Entonces se cumplió la profecía de Jesús, la palabra de Jesús y la palabra del hombre de no escandalizarse no se cumplió. Es importante darnos cuenta que aunque el apóstol Pedro cometió un error, nunca estuvo fuera de Dios, sino que se le permitió al enemigo que, que pasara eso. Pero una prueba nunca va a ser más allá de nuestras fuerzas, dice la escritura, y él estaba siendo probado. Así que Pedro lloró amargamente y se arrepintió de haber negado a su maestro. Y tuvo que vivir con eso toda su vida, pensando en su propia fragilidad. Debió haberle dado más interés a la palabra de Jesús que a su propia palabra. Así que poner nuestra confianza en la escritura, en la palabra de Dios, es lo mejor que podamos hacer. Nuestro razonamiento espiritual debe estar basado en la palabra de Dios, en principios espirituales que corrigen nuestras vidas. De otra manera, seremos débiles, frágiles, como un palo seco. Así que pongamos nuestra confianza total y plena, como lo sugiere el tercer paso, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades bajo la tutela de Dios. A Dios sea la gloria. Pues bien, ¿qué firma está autorizada para darnos la sabiduría y el poder? Jesucristo, este nombre que antes era oculto y que a nosotros nos fue revelado. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Y no hay María, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Lucas, nadie más puede interceder ante Dios más que Jesucristo y su pueblo vivo. Los muertos no pueden interceder por los vivos, de acuerdo a la Santa Escritura. Así que todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Hay que creerle a Dios. Gracias. Continuamos. Sí, gracias. Vamos a continuar del cuarto paso, el párrafo número 15. Aquí es donde necesitamos 3 participaciones sobre las preguntas que se hacen en este párrafo número 15. Y el párrafo 15 dice así: los padrinos de aquellos que no creen necesitar del inventario se enfrentan a otra clase de problemas porque las personas impulsadas por su amor propio no se dan cuenta del riesgo que corren
Estos recién llegados casi no necesitan de consuelo. El problema es ayudarlos a encontrar una rendija en la cárcel en que su orgullo los encerró, para que les pueda llegar la luz de la razón. Puede decírseles que para la mayoría de nosotros el creer tener siempre la razón originaba toda clase de justificación a nuestra manera de comportarnos y nuestra conducta dañina. Habíamos hecho un arte del inventar excusas. Sufrimos porque nuestra situación era mala o porque no era muy buena. No estábamos satisfechos cuando en casa nos agobiaban con cariño o llegábamos porque no nos querían o llorábamos porque no nos querían. Nos vengábamos porque teníamos éxito en nuestro trabajo o padecíamos cuando fracasábamos en él. Y así hasta el infinito. Pensábamos que las circunstancias nos empujaban a sufrir y cuando tratábamos de corregirlas, nos dábamos cuenta que podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Nuestra conducta se volvía incontrolable y neuróticos. Nunca se nos ocurrió que necesitábamos cambiar para afrontar las circunstancias, cualquiera que fueran. Y la pregunta número 1 del párrafo 15 dice así: somos 11 personas que estamos aquí reunidas en la junta y necesitamos la colaboración de 3 participaciones. Vamos haciendo la unidad, compañeros. Les pido de favor su participación. Dice así: ¿a qué se enfrentan las personas que no aceptan el inventario y qué acción tendrá que tomar el padrino? También pueden dar su respuesta por medio del chat si no tienen privacidad. Vuelvo a hacer la pregunta, compañeros. ¿A qué se enfrentan las personas que no aceptan el inventario y qué acción tendrá que tomar el padrino? Pues no tenemos participación, Víctor. Entonces nos vamos directamente con la conclusión y la pregunta para usted dice así: ¿a qué se enfrentan las personas que no aceptan el inventario y qué acción tendrá que tomar el padrino? Bueno, yo quiero participar. Buenos Adelante, días. compañera. Gracias. Bueno, mi nombre es Dana, soy una neurótica adicta en recuperación, solo por la gracia de Dios. Bueno, yo creo que cuando me hago esa pregunta a mí misma de que cuando me recibo, cuando no quiero hacer ese paso 10, no lo voy a hablar tanto desde el padrino, sino desde mí, lo que me causa, ¿no? A mí siento que me causa cuando yo no hago mi paso 10 es que pues se sube la soberbia, ¿no? O sea, le estoy dando cabida a mi enfermedad, a que yo no haga ese inventario, que yo no me evalúe diariamente, que es lo que me corresponde justamente para no seguirme llenando de resentimientos. Mm, y para no caer en esa autoconmiseración que yo solía caer, ¿no? De pobrecita de mí, de todos me odian, nadie me quiere. El hacer el trabajo diario del 10.º paso me permite ver, eh, sin enfocarme solamente en los errores, también en lo que yo puedo avanzar en el programa, ¿no? Solo por la gracia de Dios hoy siento que soy menos neurótica, que ese inventario me salva la vida, porque cuando yo escribo sobre mis emociones, sobre
si fui egoísta, si le hice daño a alguien, y cómo pude haberlo hecho mejor. Esa es la forma en que me permite crecer, ¿no? Y compartirlo con otro compañero, ¿no? Compartirlo, yo necesariamente no lo comparto siempre con con la madrina, pero lo comparto con otros compañeros y eso hace que pierda poder, ¿no? Que vaya perdiendo poder dentro de mí esa fuerza de esos defectos tan marcados que para mí están representados en la soberbia, en la ira, en la envidia, en la mentira, en la pereza, ¿no? Solo por la gracia de Dios hoy está medio controlada la gula, en la avaricia, ¿no? A veces yo quería tener, la avaricia no siempre es dinero, ¿no? Sino siempre quería tener como la atención de todo el mundo, que se centrara en mí, que me vieran, ¿no? Y era como una solicitud de apremiante y muy una exigencia incluso, no era tanto un tema pero es esa avaricia de que el otro estuviera para mí, ¿no? Que no hiciera cosas, se me daba envidia que hiciera cosas, incluso que mi esposo se fuera a hacer ejercicio y yo no. Claro, él sí puede, yo no. Una cosa muy enferma, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé si me desvié, pero pues eso es lo que yo podría aportar, que me hace ver el paso 10, ¿no? Que me hace ver todos los días cómo está mi vida, cómo si sigo como teniendo muchos eventos relacionados o correlacionados con lo mismo. Yo digo, pues no estoy avanzando en nada, el programa no está no estoy haciendo programa. Pero cuando yo veo que esas pequeñitas acciones, que es ese 1% que se me solicita, yo me rindo, porque no sola yo no puedo, pues el poder superior va haciendo su parte en mí, si yo se lo permito. Y bueno, pues para mí es muy importante el paso 10, la rendición y todos los días hacer ese inventario de cómo estuvo mi día, cómo me comporté con otros, qué cosas fueron bonitas, positivas también en el día, qué cosas hice bien y qué cosas definitivamente debo mejorar, ¿no? Como ser humano me equivoco permanentemente. Y bueno, eso es lo que pudiera compartir yo. Muchas gracias. Gracias, compañera Dana, por tu apoyo. Karina, es tu turno. 3 minutitos. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfi, Sandra? Sí, claro que sí. ¿A qué se enfrentan las personas que no aceptan el inventario y qué acción tendrá que tomar el padrino? Ya. Pues en mi caso, pienso que al colapso. Cuando hago los inventarios, precariamente incluso, este, veo cosas y me duelen. Sin embargo, ese dolor es menos que cuando estoy colapsada. Yo le llamo, entré en mi cuneta. Encontré en mi cuneta y ahí me quedé en la cuneta. Entonces, pienso que esa es la consecuencia y la consecuencia es seguir arando en un desorden, queriendo ordenarlo. Es muy loco, cansada, más cansada de lo que me implica el esfuerzo de hacerlo, aunque sea de manera precaria, a mi gusto, obvio. Tal vez lo estoy haciendo bien, sin embargo, ah, me gustaría hacerlo de una sola vez bien y ya entiendo que no es así. Entonces, pienso que es entrar en un bucle de, de desconsuelo y de desesperanza. Y no está bueno. ¿Qué haría el padrino? Pues no lo sé. No soy todavía madrina. Así que pues listo. Terminé. Chao. ¿Qué más? Gracias, Karina. Víctor, y la pregunta para usted dice así. ¿A qué se enfrentan las personas que no aceptan el inventario y qué acción tendrá que tomar el padrino? Bueno, el cuarto paso, sin temor, hicimos
un inventario moral de nosotros mismos. Bueno, aquí nos habla el paso acerca de que muchas personas van retrasando su inventario y no se dan cuenta en el riesgo que se encuentran, pero su soberbia no les permite hacer un inventario. No pueden ser humildes. Y el apadrinazgo aquí se enfrenta, el padrino se enfrenta al dilema de poder encontrar dentro de su soberbia, poder encontrar una rendija, es decir, una parte débil. ¿Por qué? Porque siempre está autojustificándose para retrasar su inventario. Entonces, buscar una rendija es buscar una parte débil para poder decirle lo importante que es el inventario para su desarrollo espiritual. Y que si bien no puede hacerlo en este momento, pues puede empezar con pequeñas cosas. Si no quiere soltar lo que más le duele, comience con pequeñas cosas. En- yo lo que hago con las personas es lo siguiente. Si no quieres escribir, no escribas. Puedes grabarlo, ¿verdad? Puedes grabar un audio. Si no quieres, si tienes temor de que alguien lo encuentre, puedes grabar un audio. O puedes escribir una pequeña hoja y en esa hoja escribes lo que quieres hablar. Y ya que termines de hablar, en esa hoja la rompes y la tiras a la basura. Sí, pero hay opciones, no tiene por qué ser siempre escrito, puede ser hablado. En el psicoanálisis se usan las grabaciones. Las personas están platicando con el psicoanalista pregunta y las personas responden. Y así les va haciendo un inventario. Y se está grabando eso, ¿verdad? Para que después el psicoanalista lo revise, ¿verdad? Y también le otorga una copia a la persona de esa, si lo quiere, ¿no? De esa grabación. Esto, ¿verdad? Mm, Aunque escrito, se considera que es un poco más, el análisis es un poco más profundo, es lo que se considera al estar escribiendo, porque está viendo las letras y está razonando. Pero la idea del psicoanálisis, por ejemplo, es que la persona no, no eh, esquematice lo que está hablando. Es decir, que sea natural, espontáneo y lo más apegado a su honestidad, a su realidad. Nosotros nos damos cuenta cuando las personas se están autoengañando por lo que están hablando. Ellas no se dan cuenta de eso. Cuando ya el mal manejo de sus emociones está en eso. Y cuando ya encontramos el autoengaño que está teniendo, podemos replantearle sus propias ideas de manera diferente para que las acomode de tal manera que no la lastime, que la cure, que la sane. Y esa es la labor del apadrinazgo, ¿verdad? Del quinto paso. Entonces, nuestra labor es ayudarles a que desarrollen humildad las personas. Ese es el trabajo que uno hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la humildad es la cualidad más importante que nosotros debemos desarrollar en el programa de recuperación. Cuando llegamos aquí, por eso está el primero, segundo, tercer paso, antes de este, para que nosotros podamos crear la idea, por lo menos, de una relación con Dios.
y después intentar relacionarnos con Dios a través de un análisis personal interior y una catarsis, una expulsión del dolor emocional que la persona trae. Por eso, aquí en esta pregunta, de acuerdo a la lectura, nos está diciendo, ¿verdad?, que nos enfrentamos a un problema, porque estas personas no necesitan consuelo. Por su soberbia están metidos en su propio cascarón y no necesitan consuelo, pero siempre tienen la excusa para evadir el inventario. Cuando la persona platica con uno, yo les he dicho algunas veces, no la escribas. Si quieres solamente dime y no me los tienes que decir ahorita. Cuando tú te sientas bien, me lo dices. Cuando tú te sientas bien, me lo dices. Y platicamos de otras cosas, vamos arreglando el mundo desde lo presente, lo planteamos, ¿verdad? Entonces platicamos de otras cosas y de pronto la persona espontáneamente, lo que no podía hablar, empieza a decirlo. ¿Por qué? Porque logró una profundidad de confianza en lo que estamos planteando. Si quieres sanar, necesitas sacar lo más doloroso que tienes. Pero comencemos y arreglamos tus pensamientos presentes y ya el pasado va a salir solito ahí, ¿no? Eso es. Bien, gracias. La pregunta número 2 del párrafo 15 dice así. ¿Qué actitud tendrá que reconocer el padrino para ayudar a estos orgullosos ahijados? ¿Qué actitud tendrá que reconocer el padrino para ayudar a estos orgullosos ahijados? Karina, tienes la manita levantada. Mm, me quedo arriba. Es que me estoy comiendo algo. Este, pues la actitud ¿cómo es la pregunta? Dice, ¿qué actitud tendrá que reconocer el padrino para ayudar a estos orgullosos ahijados? Mm, ya, pues no sé si la actitud que tenga que reconocer es en la del ahijado o en la de él mismo. Buena pregunta. Pero sí, según lo que estoy comprendiendo de lo que dice Víctor ahorita, es la actitud de soberbia que tiene el ahijado, en ese caso, más la del padrino, no lo sé. Ok, terminé, chao. Gracias, Karina. No hay participación, lo pueden hacer compañeros por el chat, si no tienen privacidad, lo escriben y yo le doy lectura, pero ahorita no hay participación. Entonces nos iremos directamente con la conclusión de Víctor. La pregunta para usted, Víctor, dice así. ¿Qué actitud tendrá que reconocer el padrino para ayudar a estos orgullosos ahijados? Veamos. Actitud. Una actitud es la soberbia. Tenemos que reconocer la soberbia porque ha hecho un arte de excusarse. Siempre se ha escondido detrás de las justificaciones que le produce la soberbia. Y derrumbar esas justificaciones necesitamos encontrar esa parte donde podamos entrar para derrumbar todas esas excusas. Es lo que se necesita, ¿no? La actitud que necesito descubrir es entender la postura donde está esa persona. Siempre en el diálogo, siempre es como una especie de combate. ¿Por qué? Porque la persona tiende a esconderse bajo sus propias mentiras que considera verdades. Siempre he estado salvaguardado tras de esas cosas, sobre una cortina de excusas.
para no hacer un trabajo o para procrastinar las cosas. Es la soberbia, la falta de humildad. Entonces, eso es la cosa, ¿verdad? Bueno, entonces pues vamos a continuar. Sandra, Gracias, sí, gracias. Es que no podía abrir el micrófono. Gracias. La pregunta número 3 del párrafo 15 dice así, compañeros. Estas personas que creen tener siempre la razón, ¿a qué dilema se enfrentan? Estas personas que creen tener siempre la razón, ¿a qué dilema se enfrentan? Y Karina, ¿se te quedó tu manita levantada o la levantaste? No, se queda levantada. Ay, ay, ay. Ujú. Bueno, pero si se quedó levantada, aprovecho. ¿A qué dilema se enfrentan las personas ante este dilema? ¿Cómo que? ¿Cómo que la pregunta? Las personas que creen tener siempre la razón, ¿a qué dilema se enfrentan? Mm, Bueno, cuando pienso que a veces yo sé que yo no tengo la razón en todo y aún, sin embargo, a veces sí pienso que tengo la razón. No porque así a la pura, ¿no? Sino es por las evidencias, los hechos que son congruentes con un resultado. Cuando es así, pues, ay, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Está difícil. Ajá, Sandra. ¿Quieres que te lea la pregunta, Karina? Ujú, sí, por Dice, fin. sí, estas personas que creen tener siempre la razón, ¿a qué dilema se enfrentan? Mm, Bueno, lo voy a tomar por mi lado. Este, el dilema es, si confronto o no confronto, si, valido mi punto o no lo valido, si dejo pasar o no dejo pasar. Como que entro en confusión. Si me dejo llevar por mi pensar de que tengo la absoluta razón o no, que yo sé que cuando tengo razón, por lo que ya le había comentado antes, de verdad yo no discuto, aunque me duele por no ser comprendida, pero ya estoy aprendiendo de que pues ya fue, pues, así como a mí a veces me comprenden y me dejan pasar cositas, entonces también debo yo soltar esas cosas, pero lo que les dije antes es lo que me pasa cuando pienso que sí, tengo la razón absoluta. Chau, terminé. Gracias, Karina. Y no hay participación, no hay manitas levantadas. Entonces la pregunta para usted, señor, la conclusión dice así. Estas personas que creen tener la razón, ¿a qué dilema se enfrentan? Bueno, yo quisiera participar de esa pregunta. Buenas, Adelante, Dana. soy Dana, una neurótica. Bueno, yo creo que cuando alguien en efecto quiere tener la razón y yo me voy a mi caso, cuando yo quiero, yo lo que pierdo cuando quiero tener la razón es la paz, ¿no? Pongo en riesgo mis relaciones, pongo en riesgo la serenidad sobre todo, ¿no? Porque le estoy dando poder a mi ego, ¿no? Cuando yo simplemente me obsesiono, me obstino con querer tener la razón, con hacer las cosas a mi manera, con que los demás hagan las cosas a mi manera. Entonces, creo que en mi caso a mí me hizo mucho daño eh, querer tener siempre la razón.
¿no? Justificar todo a través de, o comportarme de una manera negligente incluso por querer tener la razón. Entonces, pues solo por hoy, pues yo elijo ser feliz, ¿no? O sea, me quita la paz y me quita la felicidad que para mí es la paz. Gracias por escuchar. Gracias, Ana, por hacer la unidad. Y la pregunta para la conclusión dice así, que, que estas personas que creen tener siempre la razón, ¿a qué dilemas se enfrentan? Bueno, estas personas son personas insatisfechas. Nada les parece bien. Si las cosas um, mm, van en contra de lo que él desea o ella desea, se molesta. Si la situación siempre se está quejando de que es una mala situación o que las cosas no están bien, ¿verdad? Es una persona quejumbrosa. Pero cuando tiene un éxito, lo quiere mm, tener siempre arriba, ¿no? O sea, se vanagloria de eso, del éxito que logra y trata de imponerse sobre las demás personas en los asuntos. Mm, Pero cuando se acaba esa sensación de éxito y eso vuelve otra vez a su locura, a su enfermedad, a su hueco, a su vacío. Está de nuevo otra vez sufriendo por todo y por nada. Y se tienen que enfrentar el dilema de o sigues así, enfermo como estás, o le entras al inventario. Porque si quieres recuperarte, necesitas entrarle al inventario, aunque no te agrade. Tienes que hacer tu inventario. Porque ¿cómo puedes saber o conocer qué ideas son las que en el proceso de un problema, ya sea en la infancia o en la adolescencia, eh, te está lastimando en realidad? Yo veo, por ejemplo, uno de los dilemas más graves que veo es, por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente. Y lo veo también no solamente como una acción profesional, no, sino como alguien que vivió eso, pues, sí. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que queremos cubrirlo y que no queremos que a nadie decirle qué nos pasó. ¿Cómo voy a decir yo que fui violado? ¿No? Entonces mi hombría no me lo permite, mi orgullo no me lo permite, el miedo al que dirán no me lo permite. Y la cuestión es que mm, mm, en mi caso, pues yo estaba borracho y cuando me levanté estaba esa acción. Entonces, para mí fue muy vergonzoso y penoso eso, lo que yo había vivido, ¿verdad? Y eso me volvió más agresivo contra mí y contra otros. Así que cualquier insinuación o cosas, yo era muy hipersensible con esas acciones. Y esto hizo que yo me fuese aislando, ¿no? Ahora, el dilema era entenderlo. Otras personas que estuvieron conscientes de de un abuso mm, sexual, estas personas sufren un dilema interno porque es un trauma. Un trauma es un puñado de emociones encontradas. Veamos, por ejemplo, la persona piensa, bueno, eh, yo sufrí una violación, va a ser la persona, ¿no? Pero a ver, explícame, explícame tú.
Cuando estabas tú dentro de, y aunque estuvieras luchando lo que tú quieras, pero sentiste placer tú con esa persona. Aunque no querías, pero sentiste placer. Si tú sentiste placer, pero no querías, entonces tienes un dilema interno. ¿Cuál es el dilema interior? Que me siento culpable porque sentí placer. Me siento culpable como parte de ese abuso, como si yo hubiese querido. Y en esa confusión de donde el placer es del cuerpo, pero no de la razón. Es una acción instintiva, eso. Las personas pueden quedar en shock y no querer sentir o hablar del asunto. Pero la cuestión es que tiene el dilema ese, que si no lo extrae y lo pone en claro en ella misma, va a seguir sufriendo, porque está en un estado de culpa, aunque tenga un culpable y esté odiando a un culpable, pero está en un estado de culpa. Emocionalmente se culpa a sí mismo de ese problema, sea consciente o sea subconsciente. Y eso no le permite abandonar el resentimiento que tiene contra su atacante. ¿Te imaginas tú un dilema así? Bueno, pues así llegan las personas con traumas de esa índole, ¿verdad? Y que posteriormente les causa trabajo tener una relación honesta o limpia con una persona por el trauma que tienen en su interior, ¿sí? Y aunque amen a la otra persona, su, su manera de desarrollar el acto sexual es, mm, podríamos decir algunas veces, hasta fingido y no placentero, ¿verdad? O puede ser que no exista el orgasmo en la persona. ¿Por qué? Por lo mismo, por una cuestión de trauma interno, por el shock de haber sido lastimado de esa forma, ¿no? Entonces, pues por eso es importante el cuarto paso, para poder sacar toda esa basura que no nos permite vivir adecuadamente el día de hoy. Si a qué dilema nos enfrentamos al dilema de o quieres estar saludable o quieres seguir enfermo. Tú sabes, ¿verdad? Si no vomitas lo que traes adentro, vas a seguir enfermo. Si no expulsas, si no sacas, si no lo expones, pero no solamente para exponerlo, sino para que te ayuden a aclarar tus ideas y tu situación interna y puedas pasar ese punto, ¿no? Puedas eso quedar en la historia, nada más, es parte de mi vida, pero no es mi vida. No me puede marcar esa cosa. Entonces, esa parte, cuando ya queda limpio el asunto y quedamos fuera de él, decimos, fue una mala experiencia que viví, punto, y se acabó. Y le damos vuelta a la página. Pero si no resolvemos la situación interior, vamos a seguir enfermos y vamos a seguir odiando y vamos a seguir resentidos y eso nos va a estar enfermando. Por eso es importante el hecho de expulsar, de que el padrino o la madrina esté capacitada para poder ayudar a la persona. Porque eh, a veces los padrinos o madrinas, aunque tengan la experiencia, no conocen realmente cómo funciona un trauma, una situación de esas, y no pueden ayudar a otra persona. Por eso el programa de recuperación dice que algunos tendrán que hacer uso del profesional para poder ayudarse, porque una madre o un padrino no le va a ayudar, nada más con su experiencia no lo va a ayudar, no lo va a ayudar a salir del problema, no lo va a ayudar.
o acomodar sus pensamientos como tienen que estar, ¿no? Esos son los resortes que necesitamos acomodar en las personas, ayudarlos a que se acomoden ellos, ¿no? Que vayan comprendiendo sobre una situación circunstancial y que jamás fue un propósito de la persona tener una relación de esa índole, pero que se dio, ¿verdad? Y pues hay personas pues que no solamente fueron abusadas una vez, sino la mayor parte de su vida, ¿no? Hay casos muy tremendos, ¿verdad? Como personas que han sido usadas desde pequeñas y que sus padres mismos la entregaron al violador. ¿Por qué? Porque tenían hambre, porque tenían que comer y aquel les pagaba para que vivieran. Entonces, son casos difíciles, dolorosos, pero que si, si ellos tienen el valor de hacer un inventario y hablar de eso, ellos pueden salir del problema. Y yo les digo con claridad, sí se puede, porque eh, he tenido casos en los que han sido muy fuertes sus problemas, personas que se metieron a una, a una, a una forma de actuar por el dolor que traían. Y la persona llegó hablando como una bebé, como una niña, así, incoherente en muchas cosas, ¿no? Entonces ya cuando vamos trabajando poco a poco, ya la persona se va abriendo y se va abriendo hasta que logró salir de ahí, ¿no? Y empezó a ser la mujer que es. Por eso es importante esto, ¿no? Y ayudar a las personas comprendiéndolas, no obligándolas, comprendiéndolas. Si no quieres, pues no quieres, está bien, ¿no? Pero algún día vas a tener que hacerlo, tarde o temprano, si quieres vivir mejor. Bueno, gracias. Gracias. Y voy a leer la pregunta número 4, pero antes voy a leer el parrafito para que obtengan la respuesta. Dice, no estábamos satisfechos cuando en casa nos agobiaban con cariño o llorábamos porque no nos querían. Nos vanagloriábamos porque teníamos éxito en nuestro trabajo o padecíamos cuando fracasamos en él. Así hasta el infinito. Pensábamos que las circunstancias nos empujaban a sufrir y cuando tratamos de corregirlas, nos dábamos cuenta que podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Nuestra conducta se volvía incontrolable y neuróticos. Nunca se nos ocurrió que necesitábamos cambiar para afrontar las circunstancias, cualquiera que fueran. La pregunta 4 de este párrafo dice así: ¿estos ahijados qué pensaban acerca de las circunstancias? Y Ay, no Sandra, te- yo quiero dime. participar, yo quiero participar, pero me dispersé. ¿Me puedes, por favor, leer nuevamente el párrafo? Claro, claro que sí, Karina. Mira, el párrafo dice así: no estábamos satisfechos cuando en casa nos agobiaban con cariño o llorábamos porque no nos querían. Nos vanagloriábamos porque teníamos éxito en nuestro trabajo o padecíamos cuando fracasábamos en él, y así hasta el infinito. Pensábamos que las circunstancias nos empujaban a sufrir y cuando tratábamos de corregirlas, nos dábamos cuenta que podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Nuestra conducta se volvía incontrolable y neurótica. Nunca se nos ocurrió que necesitábamos cambiar para afrontar las circunstancias, cualquiera que fueran.
Y la pregunta, Karina, de este párrafo es esta. Estos ahijados, ¿qué pensaban acerca de las circunstancias? Es tu turno, Karina. Listo. Bueno, según la lectura, si iban a los extremos o estaban muy excitados, exaltados y exagerando sus logros, vanagloriándose, o estaban sufriendo porque pues no salían las cosas como pensaban que debían ser. Este, Eso es lo que entendí del párrafo. Así creo que se comportan los ahijados. En mi caso, yo no me comporto, yo no me vanaglorio de mis éxitos. A veces me preocupa eso porque no sé si es que no me estoy dando cuenta, o no sé. Sí sé que un éxito me da alegría, más a veces sé que eso va a estar poquito, y a veces no sé si es que mi sufrimiento de que yo sé que eso no está bien, de que las cosas tienen sus tiempos y formas y a veces no me parecen cómodas para mi gusto, entonces me enfrasco en eso, puedo tener éxitos, pero me enfrasco es en lo otro. Así que, pues, la lectura decía así, pero en mi vida les comento que es así. Chao. Gracias, Karina, por hacer la unidad. Y no tenemos manitas para hacer la unidad, ni preguntas en el chat, ni la respuesta. Más bien, Víctor, la pregunta para usted, para la conclusión es esta. Estos ahijados, ¿qué pensaban acerca de las circunstancias? Las circunstancias. Bueno, regularmente las personas que están dentro del dilema, las circunstancias les parecen nada agradables. Sí, no están de acuerdo con lo que sucede, ¿no? Es como la persona que planea ir a la playa y resulta que en el día que planeó eh, estuvo lloviendo fuertemente, entonces ya no fue a la playa y eso la molesta, ¿verdad? La molesta que la saquen de ahí porque tiene dentro de la soberbia, pues está el mito de la perfección. Y el mito de la perfección quiere que todas las cosas salgan como ella considera que tienen que ser. Y las circunstancias no son como nosotros queremos que sucedan. Nosotros podemos planear alguna cosa, pero no sabemos si en el camino se va a ponchar el auto o se va a averiar de alguna manera, o bien, o suceden otras circunstancias que no estaban previstas ni las habíamos visto, pero que tenemos que resolver dentro del camino, ¿verdad? Pero mm, bueno, estas personas por todo están ellos resentidos, ¿sí? Si se poncha el auto, reniega, ¿verdad? Esto nomás me tenía que suceder a mí. No es cierto. Le sucede a todo mundo. Todo mundo que trae un auto tiene la posibilidad de que se ponche. Es normal eso. Pero para la persona no es normal, porque quiere que todo esté perfecto, ¿no? Y la perfección no existe. Así es que, eh, bueno, esa es la actitud que tiene esta gente, ¿verdad? Malhumorada la mayor parte del tiempo y siempre renegando del gobierno, del equipo, de la familia, de la esposa o el esposo, de los hijos. Bueno, no, no, para todos tienen, ¿no? Porque está su ser interno atado y amargado, porque no comprende las circunstancias de manera adecuada. Gracias. Gracias.
Y la última pregunta del párrafo 15 dice así. ¿Qué cosas nunca pensaron estas personas? Y en el párrafo dice esto. Nunca se ocurrió que necesitábamos cambiar para afrontar las circunstancias, cualquiera que fueran. Compañeros, la pregunta es, ¿qué cosas nunca pensaron estas personas? Pues aquí dice que nunca pensamos que nosotros teníamos que cambiar y que afrontar esas circunstancias, cualquiera que fuera. ¿Alguien de ustedes quiere responder la pregunta? ¿Qué cosas pensaron estas personas? Y pues no tenemos participaciones, Víctor, y la pregunta para... Adelante, Karina. Gracias. No, gracias por leer la respuesta, por decir la respuesta. Porque ya iba a pedirte otra vez que leyera el párrafo. Ay, qué loco. Pues sí, eso es lo que comentaba Sandra. Y, ¿y qué era lo que iba a decir yo? Miércoles, estoy súper dispersa hoy. Este, en mi caso, a mí se me decía que debía cambiar. Es que tienes que cambiar esto, es que tienes que cambiar lo otro, es que. Y entonces yo pienso que por llevar la contraria o por el enojo de no comprender pero ¿por qué lo tengo que cambiar? Porque a la pura lo tienes, me lo dices tú. Entonces, creo que era bien rebelde. Sin embargo, no comprendía muchas cosas de qué de verdad era lo que tenía que cambiar. Gracias por haberme leído ese párrafo. Ya ahorita sí sé que debo cambiar, estoy cambiando. Mm, Me gustaría seguir cambiando para mejor. Yo creo que el deseo de fin de año es, es molestar menos la paciencia al resto. Listo, terminé. Y a mí misma. Gracias, Karina. Marta Lorena, es tu turno. Gracias por hacer la unidad. Gracias. Buenos días. Gracias, Sandrita. Gracias, Víctor. Pues en mi caso yo tenía que, me costó muchísimo trabajo. Yo tenía, era un malestar interior permanente porque yo tenía, pensaba que todo mi malestar se debía a lo que hacían los demás y no podía entender por ningún motivo, por la cuestión de la soberbia, del orgullo, de la negación. Yo no entendía que estaba dentro de mí el problema. Entonces, yo me dispersaba viendo a los demás, culpando, resintiéndome y queriendo siempre pensar que el otro iba a cambiar, que el otro iba a cambiar. Y ahí me perdía totalmente y no entendía el malestar que era tan grande de la enfermedad. Entonces, eso fue lo que a mí me sucedió en ese caso. No podía verme a mí. Gracias, gracias, Andrés. Gracias, Marta Lorena, por hacer la unidad. Víctor, la pregunta para usted, para la conclusión, es esta. ¿Qué cosas nunca pensaron estas personas? Ok. ¿Qué cosas nunca pensaron? Yo nunca pensé en cómo cambiar. Sí quería cambiar, pero no podía. No podía porque no sabía. No sabía cómo cambiar. Es como le das una lata de atún a un niño y le das un abridor de latas y si no sabe cómo usarlo no puede abrirla. No puede abrirla, aunque lo intente. Va a empezar a golpear la lata de frustración o de enojo. Bueno, esa actitud pasaba conmigo, pero mi enojo no era contra las personas.
era contra mí mismo. La conmiseración, la conmiseración y la culpabilidad de mis actos me hacían que la única solución para mí era morir, ¿verdad? Pero no era la solución esa. Por eso cuando entiendo o empiezo a comprender que el problema no era que yo no quisiera cambiar, yo quería cambiar. Siempre quise cambiar desde el niño, sabía que algo estaba mal en mí, pero no sabía cómo cambiar esa parte. Y la gente te dice, pues deberías de tener un mejor carácter o deberías de cambiar esto o aquello, lo otro, pero nunca te dicen cómo, pues. Nomás te dicen qué debes de hacer, pero no te dicen cómo hacerlo, porque ellos mismos están en el mismo dilema, en el mismo problema. Puede ser que yo tenga ciertos rasgos neuróticos y ellos tienen otros rasgos. Entonces, también están en el dilema de que sufren internamente o sufren por lo que pasa, por las circunstancias y las cosas que suceden, que pasan. Entonces, eh, eh, hasta que nosotros empezamos a descubrir estos 12 pasos de recuperación, empezamos a aprender a tomar ese abrelatas, empezamos a aprender a entender cómo abrirnos a nosotros mismos y, y cómo desarrollar una habilidad espiritual para saciar nuestras necesidades internas y de esa manera pues ya no tener esa presión y se fue el estado de culpa, se quitó la culpa y se quitó el resentimiento, entonces ya soy libre, ya mi mente no quiere correr al suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontró una forma de tener satisfacción en la vida y acoplarse a las circunstancias que nos pasan, aprender a tener esa forma flexible de ser ante las circunstancias. Yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo cambiar mi postura mental con referencia a esa circunstancia, ¿verdad? Entonces aprendimos a manejar las emociones de tal manera que cualquier circunstancia, por difícil que sea de enfermedad, sea un accidente, sea de pérdida humana o pérdida económica, sea lo que sea, lo enfrentamos con una nueva actitud. Ya no es la de autodestrucción o destruir a nadie, sino que tenemos ya una nueva forma de pensar, de razonar, de actuar, porque estamos aplicando el programa para nuestro beneficio, para cambiar nuestro interior, para mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones humanas, ¿verdad? En fin. Gracias, Sandra. Pues vamos Gracias. a cerrar entonces aquí la grabación. Gracias, Sandrita. Sí, Vamos a cerrar la grabación para seguir con donde los compañeros, compañeras van a plantearnos sus ideas, sus preguntas o les vamos a escuchar atentamente.